Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Perdón por la demora en llegar, pero bueno, las agendas son así. Estábamos en reunión en Cancillería con un tema muy importante de los que mencionaba o mencionó seguramente Marcelo. Yo ya vi la presentación ayer, vinculada con el reglamento de deforestación y la clasificación de riesgo de la Argentina. Mañana tenemos reunión bilateral. La Unión Europea ha concedido un espacio bilateral para hablar sobre la reclasificación, así que bueno, estamos preparando la bilateral de mañana. A mí, bueno, gracias por el espacio a la Fundación. Nos pareció muy interesante poder aprovechar para contar lo que estamos haciendo. Creo que hay una brecha entre lo que estamos haciendo y lo que se comunica o se piensa que venimos haciendo en relación a la estrategia, sobre todo vinculada con la inserción internacional. Y bueno, me parece que el diagnóstico y la presentación de Marcelo daba muy bien como para que podamos enmarcar en eso, coincidiendo en todo con el diagnóstico que se mencionaba, además porque es difícil desconocerlo después de trabajar tantos años y escribiendo sobre esto, así que no iba a poder ser el caso. En relación a la estrategia y tomando varios de los puntos del final de la presentación de Marcelo, la estrategia en general dentro del Ministerio de Economía y en particular para el sector tiene que ver con 5 puntos que nosotros destacamos, dentro de los cuales el comercio internacional es uno de los ejes estratégicos y marca un cambio fundamental en relación a la visión y la estrategia de la Argentina, como mínimo lo que veníamos haciendo en los últimos 60 o 70 años. La estabilización macro es el objetivo número 1 y el ancla fiscal como herramienta para poder estabilizar la macro y que cualquiera de los negocios en un escenario, un horizonte más estable pueda florecer, si no, ninguna de las cosas que estuviésemos hablando acá tiene sentido, y entonces ahí es el objetivo número 1. El segundo es el de la desregulación, simplificación, facilitación del comercio. La mayor parte de las medidas que se han adoptado tienen que ver con esto, con facilitar el comercio y los negocios, sobre todo de exportación, para bajar costo argentino, favorecer competitividad de las distintas cadenas. La reducción de impuestos, empezando por los más distorsivos. Muchas de las medidas que se han tomado durante este año y medio tienen que ver con eso. Claro, este tercer eje está condicionado al primero, al de la estabilización y el ancla fiscal. Entonces, como ha dicho el presidente, en la medida que hay superávit, se va volcando en baja de impuestos y ese va a ser el norte hacia adelante hasta la total eliminación. El de la innovación o favorecer la innovación, algo vinculado a Marcelo con la productividad, y me salteé el más relevante, que es el objeto de la presentación, que es la apertura al comercio y las inversiones internacionales. Argentina está llevando adelante una estrategia unilateral que, diríamos, va a contramano de la estrategia que viene llevando adelante el resto de los países del mundo. Cuando el mundo se está cerrando en un diagnóstico que seguramente hizo Marce de, bueno, vienen subiendo barreras, aumentando proteccionismo, Argentina está tomando el camino contrario, y es lo que presentamos cuando viajamos a los distintos países, y no por capricho, sino por la propia experiencia de la Argentina, entendiendo de que cerrarse al comercio internacional lo único que trae es menor crecimiento y menor desarrollo, y por eso hay una firme convicción, a pesar del contexto de la administración, de ir hacia mayor liberalización y facilitación del comercio y de las inversiones internacionales. Y eso, bueno, muy favorable para este sector, siendo uno de los sectores más competitivos y eje de esa estrategia de apertura. Sobre la base de estos ejes y teniendo en cuenta este diagnóstico de un escenario más complejo y que demanda algunos nuevos atributos, es que nos hemos planteado de posicionar a la Argentina como un proveedor confiable, previsible y que utiliza recursos y insumos de una manera más eficientes, que son atributos que hoy el mercado está pidiendo. Entonces, sobre esa base que queremos construir posicionamiento y vamos a los distintos mercados a destacarlo. Especialmente en mercados como los asiáticos, en donde el valor de la confianza y la previsibilidad en la estabilidad en los suministros es fundamental. Para llevar adelante la visión, dentro de la Secretaría sí estamos llevando adelante una estrategia
que también tiene 5 componentes. Y voy a ir destacándolos y menciono rápido, después de última quedamos abiertos a las preguntas para no tomarle tanto tiempo, qué estamos haciendo en cada uno de ellos. El primer eje es el de las aperturas. Cuando digo aperturas me refiero a las aperturas sanitarias, fitosanitarias, que es liderazgo de la Secretaría en conjunto con el SENASA, que es el organismo técnico que lleva adelante la negociación, digamos, y el intercambio para las distintas aperturas de productos. Y ahí estamos priorizando los mercados asiáticos, porque son los mercados en donde Argentina hoy son los mercados donde Argentina tiene sus mayores destinos de exportaciones, son los que más han crecido, son los que más perspectiva de crecimiento hacia adelante tienen, y además es donde tenemos la agenda más retrasada. Todavía hay muchas aperturas relevantes por llevar a cabo, como por ejemplo, no sé, la apertura de la carne bovina en Japón o de las menudencias bovinas en China, por citar 2 ejemplos de los más relevantes que estamos negociando en la actualidad. China, India, Corea, Japón y el sudeste asiático. Ahí es donde estamos enfocando la agenda, las prioridades de agenda de apertura. Y dado los recursos escasos que hay, tanto en tiempo y financieros y de recursos humanos, hay que hacer una muy buena priorización para poder llevar adelante negociaciones efectivas, porque para que estas negociaciones avancen, lo que uno descubre fácilmente es que, como no podía ser de otra manera, hay que estar. Hay que ir, hay que tener presencia y bajar capital político para que las negociaciones avancen. Si no, de otra manera, bueno, uno puede ir intercambiando papeles, pero realmente tenemos avances sustantivos en las negociaciones cuando vamos. Movimos Japón, carne bovina, porque ya fuimos 3 veces a Japón, lo vimos una cuarta al ministro en el G20 y están viniendo el lunes para tener, el ministro de Agricultura de Japón, para tener la reunión bilateral con la Argentina. Y una negociación tan paradigmática como esta, que llevaba 8 años retrasada, muestra signos de poder ir avanzando. Pero por eso se requiere priorización y ahí hay que tener un trabajo muy codo a codo con el sector privado para que ayuden en esa priorización, porque las negociaciones, no sé si lo saben, pero las negociaciones sanitarias, hasta que no se resuelve la primera prioridad con el país de destino, no se pasa a la segunda y luego a la tercera. Entonces requiere de que haya buena priorización en conjunto con el sector privado, que es quien sabe dónde puede haber o no negocio, para poder poner capital y recursos al servicio de concretar con éxito esa apertura. Hemos viajado por todos lados. Llegué el domingo de Vietnam y de Tailandia, en donde fuimos de misión comercial. Abrimos la agregaduría agrícola en Vietnam, que es un hito relevante que estuvimos persiguiendo durante más de un año para poder concretarlo. Destacando esto, Vietnam hoy es uno de los principales destinos de las exportaciones agrícolas argentinas, el principal destino de granos y subproductos. Es un destino que hoy está amenazado, digamos, por este escenario internacional. Tenemos todavía muchas aperturas pendientes y no teníamos agregaduría en el sudeste asiático. Entonces decidimos tener presencia ahí para en el terreno poder llevar adelante todas las negociaciones. Fuimos en misión con algunas de las cámaras del sector privado, pues nos parece que es muy importante ir juntos y posicionarnos, y estuvimos en todas las reuniones junto con las cámaras para posicionar a Argentina y poder lograr avanzar en cooperación y en aperturas. En lo que es negociaciones comerciales, uno puede lograr la apertura, que es la primera llave, pero después vienen los aranceles, digamos, ¿no? Y en la mayoría de los destinos que estamos hablando ahora, tenemos una desventaja muy marcada, porque el resto de nuestros competidores avanzó con negociaciones comerciales y Argentina no, prácticamente ha estado fuera de las negociaciones comerciales durante las últimas décadas, y Australia, Estados Unidos, nuestros principales competidores sí tienen acuerdos y tienen ventajas. Si abrimos Japón, después vamos a tener un diferencial de 20 puntos de arancel para poder ingresar con la carne. Entonces, pero bueno, hay que dar el primer paso. La negociación comercial, como mencionaba Marcelo, lleva bastante más tiempo, pero hay que comenzar. Y ahí también hay una prioridad bien marcada del gobierno de avanzar en negociaciones comerciales. El escenario es más complejo, uno podría mencionar, Argentina ya llega algo tarde al escenario de liberalización del comercio mundial, pero la prioridad es clara.
Se han presentado incluso en Mercosur propuestas para flexibilizar las negociaciones externas, permitiéndole a la Argentina poder avanzar más rápido en el caso de no conseguir consenso. De todas maneras, ya se han alcanzado algunos hitos relevantes. Mercosur-Unión Europea se cerró en noviembre del año pasado. Acabamos de cerrar EFTA la semana pasada. El anuncio, ahora por supuesto, falta la ratificación, pero las perspectivas son positivas y son avances. Hemos concretado negociaciones después de muchos años de llevarlas adelante. Emiratos Árabes Unidos va avanzando, una negociación relevante. Por supuesto, la negociación con los Estados Unidos, de la que podemos comentar ahora poco, porque tenemos acuerdo de confidencialidad y la negociación va avanzando y esperamos sea el primer paso para un acuerdo mucho más profundo comercial con los Estados Unidos. Una negociación con México, sí bilateral en el marco del ACE, para poder profundizar ese ACE con México. Y después priorización de nuevas negociaciones. Y ahí aparecen algunas opciones, ya hay algo de consenso dentro de Mercosur para avanzar durante la presidencia brasileña. La posibilidad con India, hemos recibido la visita del primer ministro Modi hace unos días, y ahí hay una posibilidad para poder avanzar en profundización del acuerdo que hay entre Mercosur y la India. Vietnam es un destino muy relevante en donde hay consenso en el Mercosur para poder avanzar. También es el caso de Indonesia y de Japón. Estamos en ese momento de debate e intercambio para la priorización de la próxima negociación relevante que pueda llegar a tener el Mercosur, y lo que hemos hecho en las distintas misiones que hemos ido, en donde vamos a agricultura junto con comercio e industria, tratamos de que sean misiones en donde podamos compartir para poder tener la visión de todo el gobierno y que no ir solamente como agricultura, porque bueno, Argentina es muy competitivo, como ustedes bien saben, en agricultura, y donde las posibilidades de intercambio, trade-off en una negociación se reducen significativamente solamente con la agenda agrícola. Entonces hay que compartir el intercambio con la agenda más de bienes industriales y de otros sectores también. Entonces ahí se lleva el mensaje no solo de avanzar en las aperturas y lo que podemos bilateral, sino también este mensaje más Mercosur de que vamos a avanzar en negociaciones de comercio. Ya terminando, el otro de los ejes, digo, aperturas, negociaciones comerciales, adaptación a nuevos requerimientos. Ahí la adaptación al reglamento de forestación de la Unión Europea ha sido la prioridad, claramente, porque nos plantea un desafío muy grande a la Argentina y al resto de los países, porque está pronto a entrar en vigor, y entonces hemos desarrollado una estrategia desde la Secretaría de Agricultura para poder adaptar y facilitar que los distintos actores de la cadena de valor que quieran continuar teniendo comercio con la Unión Europea lo puedan hacer sin que esta medida signifique un incremento de los costos o una barrera al comercio, que lo es. Argentina lo ha señalado en los distintos foros. De hecho, mañana va a ser un planteo fuerte en línea con la carta o la nota que se le presentó, se le mandó inmediatamente después del benchmarking de Unión Europea, en donde nos calificaron de riesgo medio junto con muchos otros países que son de riesgo alto, digamos. Entonces hay un cuestionamiento a la calificación, pero hay un cuestionamiento al reglamento en sí. Pero más allá de eso, también hay un trabajo para la adaptación, no solamente a este reglamento, sino al resto de las distintas medidas que van surgiendo en el mundo y que puedan venir. Y ahí está el directorio de esquemas de diferenciación en la Secretaría de Agricultura, en donde se inscriben los distintos esquemas que se desarrollen para adaptarse a estas medidas y que necesiten de información pública. Entonces ahí ordenamos todo el trabajo en bienes públicos, el mejorar los sistemas de SENASA y de ARCA para poder proveer información, cuidando el secreto en la información y la propiedad de esa información del productor, pero proveerla de una mejor manera para que todos estos esquemas puedan reducir costos y que entonces no signifique, como les decía, una barrera al comercio, la adaptación. Y lo último, sobre la diferenciación. Entonces, apertura, negociación, adaptación a requerimientos y diferenciación de atributos. Y ahí hemos estado trabajando mucho en denominaciones, en indicaciones geográficas y denominaciones de origen de la Argentina, que hay mucho para poder posicionar distintas cadenas de valor y productos a lo largo y ancho del país. Se han aprobado varias durante este año y medio, trabajando para acompañar
a quienes quieran acceder a una indicación geográfica, una denominación de origen y después a su posicionamiento internacional. Y lo mismo para otros sellos como por ejemplo el de productos orgánicos, en donde Argentina tiene una muy buena reputación y donde se negocian equivalencias con algunos de los principales mercados del mundo para que sea considerado el sello de la Argentina. Así que en eso también estamos. Y lo último sí les prometo, en relación a las herramientas para llevar adelante esta agenda, sí me gustaría destacar algo que mencionaba Marcelo, que es la coordinación. Y ahí estamos trabajando de manera muy coordinada en el gobierno, tanto dentro del Ministerio de Economía, con la Secretaría de Comercio y la Secretaría de Industria, y junto con la Cancillería, para poder tener una estrategia bien coordinada para llevar adelante todas estas acciones y poder lograr los objetivos. Todas las semanas tenemos reunión de coordinación en materia de negociaciones internacionales, tratamos de ir a todas las misiones y a todas las reuniones en conjunto y poder definir prioridades y acciones en consecuencia, y eso da un salto de calidad enorme y resultados que son muy palpables en cada una de las negociaciones. Y por otro lado, con el sector privado, en donde hemos implementado mesas de coordinación, tenemos una mesa con todas las cámaras en conjunto de seguimiento, que hacemos reuniones cada 2 meses, con todas las cámaras en donde vamos contando cómo viene cada una de las negociaciones, dónde son las misiones a las que vamos a ir, cuál es la agenda que llevamos a cada una de esas y invitamos a acompañarnos y a que nos ayuden a la definición de prioridades. Y después tenemos mesas por cada una de las cadenas de valor, en particular en donde ya trayendo a la Agencia de Promoción de Comercio y las Inversiones, a las distintas secretarías, desde Ambiente, Cancillería, Comercio, como les contaba, ARCA, todos para poder resolver los distintos problemas que puedan surgir en facilitación de comercio y en la adaptación de nuestras cadenas de valor, de los actores, a los desafíos que comentaba Marcelo en el comercio internacional. Bueno, muy rápido el pantallazo, perdón por haber pasado un poquito en el tiempo. Gracias Agustín. La verdad que un panorama muy completo de lo que están haciendo y puntualmente bien complementario de lo que Marcelo planteaba. Yo creo que es el momento de, absolutamente en forma libre, el hecho de poder hacer preguntas que hayan quedado colgadas y alguna cosa puntual de las presentaciones o de qué estamos pensando, digamos, de aquí para adelante, lo más ágilmente posible para después dar por cerrada la reunión y Gastón, como presidente de la Fundación, despedirse de todos. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, algo puntual de alguna de las presentaciones o algunos temas de lo que Agustín acaba de comentar específicamente que quieran hacer. Sí, la pregunta es, bueno, gracias a los disertantes, a Marcelo. Marcelo, vos pusiste énfasis en el rol de las entidades privadas, ¿no? Y cómo pueden interactuar. ¿Cómo vos ves eso, digamos, fuera de la Argentina? ¿Cómo ves vos el rol que pueden cumplir acá, dentro de la Argentina? Y si tienes algún ejemplo como para brindarnos sobre este tema. Bueno, en realidad, volviendo un poco a la idea de lo que es este enfoque de largo plazo y pensando en que tenemos que construir una estructura, yo pienso que Agustín está empezando a construir por todo lo que está diciendo. Creo que tenemos que discutir en el sector privado cómo construimos esa arquitectura. Cuando uno mira lo de nuestros países competidores, definieron por ley que quieren tener entidades privadas ricas por cadenas de valor. Y esas entidades ricas por cadenas de valor implican tener, como en Estados Unidos, Australia y otros países, una legislación que le genera un ingreso para que pero ojo,
genera un ingreso, pero hay transparencia y hay rendición de cuentas, cosas que en Argentina en general nos cuesta. Ahora, todo eso está por ley. Yo creo que el gran desafío que tenemos, yo creo que si queremos que el sector privado trate de ponerse en línea con la agenda internacional y participe como están haciendo nuestros competidores, tenemos un gran desafío que es discutir en serio cuál es nuestra agenda del sector privado para el futuro. Ricardo. Marcelo, empecé a ver la serie de Menem y me acordaba de la época que con Cavallo, con el Mingo, ustedes estaban en el ministerio, en la secretaría, ¿no? Entonces, mi pregunta que te hago es, ¿cuánto pensaron que pudieron hacer ustedes de aplicación de una estrategia país agroindustrial, etcétera, en ese momento? Si yo te dijera una escala de 1 a 100, por ponerle. Y si viste qué gobierno hizo algo que se le pareciera a este ideal que proponemos, ¿no? Y en medio de eso, ¿cuánto se acercó la actividad privada, las instituciones privadas, a trabajar en forma conjunta y no por ahí independientemente a pedir cosas especiales, ¿no? Bueno, en primer lugar, a mí me parece que estas cosas son procesos y a veces cuando nosotros heredamos esto, la situación económica y social era muy distinta que la actual. Hoy estamos con una descomposición mucho más fuerte que la que había antes. Entonces la inestabilidad y las dificultades de hacer cualquier cosa son diferentes. Pero cuando nosotros asumimos con Mingo, lo primero que definimos es, bueno, un plan de convertibilidad. ¿Y qué es el plan de convertibilidad para agricultura? Y ese plan de convertibilidad para agricultura dijimos, bueno, ¿qué es lo relevante? Genética, tecnología. Y entonces dijimos, en genética, ¿qué es lo que está pasando? Biotecnología. Y definimos una estrategia de biotecnología que era parte del plan de convertibilidad. Y dijimos en ganadería, ¿qué hay que hacer en ganadería? Hay que reformar el sistema de comercialización y hay que erradicar la aftosa. No fue bien en la erradicación de la aftosa, no fue mal en el control comercial, que todavía sigue con todos los problemas de control comercial que hay, ¿no? Yo creo que el tema es que yo decía, a mí me da la impresión de que hoy los problemas que hay de corto plazo son tanto más grandes que no nos han permitido todavía discutir una estrategia. Y por eso decía, a mí me parece que hay que tener la paciencia, pero también hay que pensar cómo discutimos esa estrategia en el futuro. Y si vos me decís, yo creo que teníamos debilidades en el sector privado cuando lo hicimos eso en los años 90, y lo veo igualmente ahora cuando uno empieza a mirar otros países competidores que tienen una estrategia del sector privado mucho más fuerte, ¿no? De manera que yo creo que nosotros, y yo voy a poner un ejemplo de un tema que me impresionó el otro día que fui a Brasil. En Brasil hay una discusión de qué se va a discutir en la COP. Y la discusión era si eso lo iba a manejar la ministra de Ambiente o Agricultura iba a tener una opinión. ¿Qué hizo ABAC, nuestros pares, los que funcionan como GPS en Brasil? Una gran reunión donde invitaron a todos los sectores, desde el agente de ambiente hasta producción, lo invitaron al coordinador, a Correa do Lago, para que viniera a la reunión. No pudo venir, pero dio un mensaje. ¿Y cuál era el mensaje? El mensaje era que en lugar de hablar del Amazonas, la agricultura es la solución. Y se movilizaron a todo el gobierno. Y entonces ABAC hizo una reunión enorme. Mi pregunta es, nosotros como sector privado, ¿no tendríamos que tratar de discutir y plantear
cómo hacemos una estrategia para que, cuáles son las condiciones que mencionábamos hoy para que tengamos una estrategia de crecimiento del sector, no estamos discutiendo eso. Más bien dicho, lo discutimos acá, ¿no? Pero me parece que el sector privado brasilero tiene una dimensión y una visión, y por eso les va mucho mejor a ellos que a nosotros. Fíjense, ahora Barbechando está empezando a hacer una actividad muy valiosa, pero Barbechando creó un grupo asesor para que les dé un apoyo, que hay algunas de las entidades del sector privado. Ellos tienen el EPA. El EPA de Brasil es, el IPA, es enorme, tiene un poder enorme. Y finalmente son los que le dan el backing a los diputados, que también tienen una gran parte, pero buena parte del sector privado les define qué es lo que los diputados tienen que tener de contenidos. Yo creo que tenemos como sector privado un gran desafío, que es cómo co-construimos el futuro. Déjame agregar algo que surgió, perdón, había una mano levantada, pero algo que surgió de uno de los viajes de la Fundación de la década del 90. Rolando se va a acordar. En una de las visitas que hicimos, estamos hablando de fines de los 90, estuvimos en Washington y vimos todo el programa del Chekhov, que dice Marcelo. El Chekhov es un programa americano que toma una alícuota de cada uno de los productos que representan las distintas cadenas de valor y hace una estrategia por ley, tiene una constitución por ley, tiene un financiamiento por ley, tiene una participación privada absolutamente ad honorem por ley, y además se votan quiénes son los representantes de cada una de esas instituciones. En su momento estuvimos en la United Soybean Board, era un desprendimiento de la Asociación de Productores de Soja, del American Corn Growers Association, de la American Meat, todos. Recorrimos eso y en su momento, en los 2000, fuimos con Néstor Niel a tratar de poner en marcha, y después, el motivo que sea, no importa, quedó ahí, pero había un proyecto muy claro ya desde el 2000, claramente, de que la Argentina necesitaba una figura privada con un financiamiento y con un apoyo de ley para tener una estrategia comercial de desarrollo importante. Bueno, hace 25 años, lamentablemente, venimos corriéndola de atrás, pero me parece que es el momento de darnos cuenta de que hay cosas que dependen de nosotros y que Brasil, a ver, no es casualidad que Brasil haya llegado a 2.500.000 toneladas de exportaciones de carne. Digamos, el comercio de carnes y toda la cadena producción y comercio discutió muchos años qué iba a hacer con la ganadería brasilera y cómo iba a... mucho antes de las compras de JBS, mucho antes de las compras que hicieron y que hoy se posicionaron en el mundo, hicieron un desarrollo y una estrategia muy clara y la negociaron palmo a palmo sector privado, pues es una lucha de intereses eso. Es decir, hay gente del sector privado que quiere ir para allá y hay otra que quiere venir para acá. Y son caminos opuestos, porque son negocios opuestos muchas veces, y eso genera mucho ruido. Bueno, me parece que es momento planteado hoy, lamentablemente 25 años después, pero es momento como para ponerse a trabajar seriamente y eso darle un respaldo y una presión al sector político para poder avanzar en negociaciones, para poder avanzar en las distintas cuestiones que planteó Agustín. Sí. No sé cómo viene el orden de las preguntas. Sí, dale, sí, Lucas. Sigo, Lucas Amadio de GDM. Muy bueno, felicitaciones y gracias por invitarnos. Voy a seguir en línea con eso porque en parte nosotros de la industria sufrimos la falta de acuerdos entre el sector privado. El diagnóstico, coincido con lo que dice Marcelo, ¿no? Cierta falta de madurez en la construcción de esos acuerdos, en la falta de espacios, ¿no? Que podamos co-crear valor y que podamos, no consensos, pero sí acuerdos. Y la pregunta va para vos, Agustín, es
si la Secretaría en ese sentido tiene este diagnóstico, porque no es solamente en semillas el desafío, sino que hay también otros puntos, la decisión de asumir un rol protagónico y crear espacios donde podamos al menos encontrarnos para discutir y ver a dónde está el agujero del mate entre otros temas, este tema puntual. Bueno, gracias por la pregunta. Sí, como lo conté ahí rápidamente, al menos en los temas en los que doy como ejemplo, los temas de los que tengo en la subsecretaría, en donde, entendiendo de que necesitamos ese espacio de coordinación entre el sector público y con el sector privado para poder ir a resolver los problemas concretos con una metodología que ha sido probada en todo el mundo, que no descubrimos nada con lo que eran las mesas de competitividad a la peruana y que después se utilizaron acá en Argentina y nosotros retomamos. En el caso de todo lo que es comercio de granos, armamos una mesa de desregulación, transparencia del mercado de granos, en donde nos hemos juntado, donde establecimos una hoja de prioridades y prácticamente ya barrimos todas y resolvimos con todos los actores dentro de la mesa para primero tener un buen diagnóstico, priorizar temas y a partir de ahí enfocarnos en resolver lo que podemos resolver. Hay algunas cuestiones que requieren del Congreso o de algunas o de otros países o contrapartes en otros países que, bueno, por ahí escapa nuestro ámbito de decisión, al menos en el corto plazo, pero así ahí vamos. Y en el caso de la estrategia de inserción internacional, ahí les decíamos más claramente, en donde tenemos cada 2 meses una mesa amplia con todos, que sí ahí cumple más una función de seguimiento, de dar cuentas, de poner al servicio de todos cómo va la evolución de cada uno de los ámbitos de negociación y tener y recibir consultas y propuestas. Y después con cada una de las mesas sectoriales dividimos a todas las cadenas en unas 8 mesas y ya hemos tenido 2 reuniones por cada una de las mesas, en donde también nos juntamos con todos y donde vamos, por un lado, a la priorización de negociaciones, de mercados y de negociaciones, pero por otro lado también a esta agenda más de facilitación del comercio y de internacionalización de empresas. ¿Cómo hacemos para que tengamos más empresas exportadoras? Por supuesto que falta mucho por hacer, pero esa construcción de espacios y que la Secretaría puede jugar un rol de puente y obviamente de resolución, digamos, ¿no? En lo que queda dentro del ámbito de la Secretaría y si no buscar con el resto de los actores que puedan tener poder de fuego, es fundamental. Déjame poner un poquito de pimienta. Un tema que yo creo que es muy relevante es, hay muchas cosas que hoy generan competencia desleal en Argentina. Y muchas veces el Estado tiene la obligación de controlar y hacer esfuerzos importantes en el control para que esa competencia desleal disminuya y que de alguna forma agilice todo lo que tiene que ver con lo productivo, con el comercio y con las aperturas o todo lo que tenga que ver con la tecnología y demás. Pero todo el esfuerzo que se está haciendo, por un lado en la apertura y en tu área, digamos, de mercados y perspectivas internacionales y demás, también es importante internamente reforzar todo lo que tenga que ver con el deber del Estado en el control puntual o en la mejora de la competencia leal entre los distintos actores del comercio para que de alguna forma haya premios y castigos a aquellos que están trabajando bien y a aquellos que no. No, me lo dejás picando, así que no, y aparte es otra de las áreas que tengo que sí, también tengo todo. En control comercial, digamos, ¿no? Me imagino que te referís a esas áreas en donde lo que nosotros, obviamente, con recursos que como todos sabemos son escasos, entonces necesitamos ser mucho más eficientes. Ahí tenemos un gran valor que entiendo lo conocen y es de la casa, que es Matías Canosa, como director nacional en control comercial agropecuario, con un equipazo, en donde obviamente partimos de muy abajo, pero con poco hemos empezado a cambiar la matriz, sobre todo en términos de fiscalización y de control de las actividades agropecuarias, entendiendo de que la estrategia es bajar barreras para el ingreso, facilitar, pero después ejercer un control que permita esto, ¿no? Que haya una competencia leal y que no estemos favoreciendo solamente el ingreso
de quienes no hacen bien las cosas. Y la única manera es ir a fiscalización inteligente, en donde podamos tener a todos los actores fiscalizados con matriz de riesgo, y eso es lo que hicimos, y de hecho con muy buenos resultados. Con pocos recursos estamos asignándolos de una manera muy eficiente, más que duplicamos toda la fiscalización a frigoríficos y a molinos harineros en este caso. De nuevo, con más recursos se podrían hacer muchas más cosas, pero ya con el avance que hicimos en fiscalización inteligente, estamos dando resultados, repriorizando a todos los inspectores que tenemos para poder ir a donde tenemos presunción bien fundada de que hay irregularidades. Tenemos un proyecto con financiamiento internacional ahora para poder eso mejorarlo y después poner en valor nuevamente lo que eran los controladores de molinos harineros y de lo que era cámara y balanza en frigoríficos, trabajándolo con el sector privado. O sea, hicimos un buen diagnóstico y avanzamos, venimos avanzando a paso firme, también no solamente en fiscalización y control, también en simplificación, con el RUCA, bueno, varias medidas que hemos sacado en el último tiempo. Y hay algo, con muy poco se pudieron hacer cosas, y ahora van a tener seguro algunas noticias importantes en ese sentido, de vinculación entre las tres patas de la informalidad, digamos, ¿no? Control comercial, que va más a las normas comerciales, lo sanitario con SENASA y lo impositivo con ARCA. La informalidad es una, digamos, y tiene las tres caras. Fortaleciendo e integrando sistemas entre los tres organismos, ya estamos dando saltos cualitativos con pocos recursos adicionales, digamos, ¿no? Dale. No anda ese. Se lo dimos a Gastón para que camine. Ahí está, ahora sí. Acá el padre de Matías está complicado, pero bueno. Bueno, mi nombre es Carlos Odriozola, en realidad estoy acá por la Sociedad Rural Argentina. Les agradezco mucho, me parece muy interesante la presentación de todo lo que es el potencial de producción que tenemos como país y la avidez del mundo por el consumo, pero me enfoco en la última parte, ¿no? Que es cómo llegar a esos mercados y cómo apoyar desde lo público-privado estas iniciativas. Y entonces para Agustín me llama la atención cómo, por ejemplo, donde tenemos algunos institutos que permiten esa interacción público-privada que se están utilizando y muy bien, ¿no? Como puede ser el IPCBA, te lo comento porque vos sé que estás ahí también, o venís cada tanto, y se han hecho todas estas visitas a Indonesia, Japón, etcétera, mancomunadamente, y es increíble cómo desde los productores tiroteamos en contra de ese tipo de institutos, cuando claramente, por todo lo que han dicho ustedes, se necesita reivindicarlos, apoderarlos y hacerlos mucho más operativos. La pregunta en realidad es más que, es una consulta de interés real, ¿no? Que hablaste de la EUDR 1115 y comentaste que hay una alternativa de revisión del estándar, de la calificación como estándar de nuestro riesgo. Esa es una. Y la otra es si el 9 de julio, que terminó ayer, terminaba el periodo de las cartas de Trump, si llegó alguna. Llegaron varias. No a nosotros, pero varias cartas han llegado. Carlito, yo vuelvo sobre lo primero que mencionabas del IPCBA. Sí, ahí hay un claro ejemplo de cómo estamos trabajando público-privado mancomunado en pos de una agenda de apertura. Nos juntamos a principio de la gestión, armamos una mesa para carnes, Cancillería, SENASA, Agricultura, IPCBA, con las distintas cámaras. Nos planteamos prioridades y también barrimos con todas las prioridades que teníamos en la agenda de carne, yendo a Japón, yendo a China, yendo a Indonesia, a los mercados más relevantes para poder abrirlos, con mucho apoyo del IPCBA, de nuevo. Y no solamente yendo y tratando de conseguir un resultado en esa misión, sino de abrir espacios que estaban ahí oxidados, digamos. Hay mucho espacio de intercambio entre ministerios de Agricultura o Secretaría de Agricultura, que son buenos para mantener todas estas negociaciones y la conversación viva, que pusimos de nuevo en valor. Por eso es que ya hemos recibido a China hace un par de meses para tener la reunión bilateral de Agricultura, con toda una agenda de prioridad de trabajo en cooperación y aperturas. Acá en Argentina
Nosotros fuimos primero, los visitamos y los invitamos a todos a venir y estamos recibiendo eso. Este lunes viene esta semana que viene va a ser una semana bien activa en la Secretaría, porque viene la misión de India y la de Japón. El viceministro de Agricultura de Japón con una delegación y el secretario de Agricultura de la India con una delegación a tener las reuniones bilaterales para establecer la hoja de ruta y de trabajo. Esperemos que podamos anunciar alguna apertura, pero el objetivo fundamental es la hoja de trabajo hacia adelante. Y ahí, para poder implementarla, llevarla adelante, el apoyo del IPCB ha sido muy importante. Sobre el reglamento de forestación de Unión Europea, como venimos mencionando, esto es una medida unilateral de la Unión Europea y la clasificación de riesgo también. Nosotros cuestionamos especialmente la clasificación de riesgo, primero porque consideramos que no ha tenido en cuenta ni siquiera lo que el propio reglamento establece, al menos para el caso de la Argentina. Es una clasificación que parece más política que técnica, y además el benchmarking es, yo diría, el elemento más cuestionable en la OMC de los que tiene el reglamento de forestación. Argentina, inmediatamente después, nosotros habíamos hecho, junto con el sector privado, un informe en donde demostramos que la Argentina es de riesgo bajo. Se presentó en mayo ese informe y la Unión Europea prácticamente, nuestro entendimiento es que no ha considerado el informe de la Argentina y ha salido incluso como un mes antes de lo que tenía pautado con su clasificación de riesgo, como vimos. Inmediatamente después de que se clasificó a la Argentina en riesgo estándar, junto con muchos otros países, con la mayoría de los países, porque en riesgo alto están prácticamente algunos pocos, y más por consideración política que por tasa de deforestación o por alguno de los criterios de deforestación, convocamos al embajador de la Unión Europea en la Cancillería de Agricultura, le presentamos la nota en donde expresamos la preocupación, la decepción y cuestionando esa clasificación de riesgo. Le pedimos un diálogo a la Unión Europea, mañana va a ser la primera instancia. Nuestra demanda es la reclasificación de la Argentina como riesgo bajo. Y además estamos presentando algunos pedidos de flexibilización en el reglamento que hemos coordinado con el resto de las entidades del sector privado. Si lo vamos a lograr, bueno, eso es difícil, depende de la Unión Europea. La Argentina tiene todos los elementos para probar de que Argentina es de riesgo bajo, utilizando los propios criterios que el reglamento marca, ¿no? Tanto los cuantitativos y especialmente todos los cualitativos. Veremos cómo sigue. Y la última, me olvidé. Perdón. Y las cartas de Trump. Bueno, de nuevo, la negociación con Estados Unidos va avanzando. Ya hemos tenido varias rondas negociadoras. El acuerdo va avanzando. Otra vez, esperamos que esto sea el primer paso hacia algo más profundo, un acuerdo de libre comercio entre Argentina y los Estados Unidos. Por el momento no podemos decir demasiado, pero bueno, seguramente pronto vaya a haber algún comunicado de los dos países. Estamos a 10 minutos del cierre final, o sea que un par de preguntas. Está Susana, que está levantando la mano, está Rolando y Susana, y no sé si hay alguna mano más, pero no. Después nos quedamos tomando un café, media luna y algún pancho si quieren, pero nos quedamos con el espacio, digamos, como para poder hacerlo después. Rolando. Pregunta para Agustín. Hablaste un montón de inserción en el mundo, negociaciones, todo lo demás. Nunca mencionaste Cancillería. Sí, lo mencioné varias veces, me parece. Te digo una cosa. ¿No lo hice? No. Sí, lo mencioné. Te digo porque es, de mi experiencia por lo menos, es tremendamente desparejo y no hay, por la formación de Cancillería y la cantidad de embajadores no diplomáticos que hay, por decirle políticos o como quieras llamarles, es como que es muy difícil, es raro encontrar embajadores que se sientan abridores de puerta para nuestros mercados, ¿no es cierto? Y creo que eso, por ejemplo, Brasil, que tiene una estructura profesional en Itamaraty, siempre nos ha sacado ventaja, no es ni de ahora ni de nunca. ¿Vos ves algún cambio en eso? Yo creo que hay, digo, como todo, ¿no? En todas las instituciones, pero hay muy buenos embajadores y nosotros estamos trabajando muy bien con Cancillería, de manera muy coordinada, y la Cancillería en todos los aspectos técnicos en las negociaciones se apoya en la Secretaría de Agricultura. De hecho,
les contaba, llegamos tarde porque vengo de la Cancillería y estamos trabajando de manera muy coordinada. Yo en mi primera experiencia en el sector público, los que están de hace mucho dicen como nunca antes, entre la Cancillería y el Ministerio de Economía, considerando dentro del Ministerio de Economía Agricultura y a Comercio e Industria. De mi experiencia, el trabajo viene siendo muy coordinado, muy bien. Sí, yo creo que se requiere más formación en temas agrícolas para los futuros diplomáticos y darle mucho más apoyo a las embajadas, porque solo tenemos 6 agregadurías agrícolas en el mundo, cuando nuestros competidores tienen cientos, y tener un agregado agrícola o alguien especializado en estos temas en la embajada hace una diferencia enorme, que es lo que pasa con los competidores, pero lo podemos suplir dando mucho más apoyo y formación a nuestros diplomáticos, y hay algo que ya hay iniciativas en ese sentido, ¿no? GPS ha tenido alguna iniciativa, la Secretaría también, de aportar en la formación a los diplomáticos, en las clases en el ISEN, en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación, y también llevándolos a campo y poniéndolos en contacto con todas las cámaras para atender esos puentes. Caben 2 preguntas más y después lo dejamos para el café en el intercambio. Susana. Susana Merlo, aprovechando que está el funcionario, varias cosas. Acaba de volver atrás el tema de incremento de las retenciones, que era previsible, el presidente lo había anunciado. Tenemos una cosecha de soja por debajo de los 50 millones de toneladas, con una capacidad ociosa muy grande de la industria. Tendríamos 70 millones hoy para industrializar. La primera pregunta sería, ¿cuál es la política de la Secretaría de Agricultura al respecto? Sobre todo porque insistió mucho en el punto de que los subproductos de la soja son uno de los rubros más importantes de la exportación. Si tenemos soja, si no la tenemos, evidentemente no. Simultáneamente se le acaba de pegar otro zapatazo al INASE, como pasó en el 2001 también, que después hubo que recrearlo al INASE de vuelta, pero no tenemos ninguna propuesta oficial, por lo menos, sobre una ley de semillas. Hace 20 años que se espera la ley de semillas en la Argentina, y el INASE está costando hoy un poco menos de $1 millón, que lo autogestiona además. Entonces no se entiende, no se habló nada de SENASA, que es un mega organismo en la renovación esta que se hace en el sector agroindustrial, en el último informe oficial, pero sí se le saca al SENASA. Y simultáneamente también nos pasa con el INTA, y desde antes ya se habían desarticulado algunos de los programas más exitosos que tuvo el INTA, como fue Cambio Rural o el Pro Huerta, que nunca se debieran haber desactivado. Estos, independientemente de que haya que racionalizar el organismo, que hay que hacerlo, por supuesto, y un montón de cosas. ¿Cuál es la política real de agricultura respecto al sector que le compete? Porque no queda claro, o sea, para un lado y para el otro van las medidas, en todo caso. Yo sabía que la negra iba a venir áspera, así que trata de ver cómo le podemos contestar. No, es áspera. Solo soy desconcertada y como está el funcionario, le pregunto sí, a quien hay que preguntarle. Bueno, gracias por las preguntas. A ver, yo lamentablemente en muchas de las preguntas escapan a mi cartera, a la subsecretaría, entonces no me corresponde a mí dar esas respuestas. Yo fui claro en relación a cuál es la estrategia de la Secretaría de Agricultura en función de los ejes estratégicos, siendo parte del Ministerio de Economía. El primer eje es la estabilización, la desregulación y la simplificación, en donde hemos modificado más de 1000 normas, que la mayoría de ellas son normas que favorecen especialmente a este sector y la competitividad de estas cadenas, empezando por la eliminación de las restricciones a las exportaciones, la eliminación o la baja de impuestos distorsivos condicionado al objetivo de estabilización de la macro, y bueno, entonces ahí me parece que ha sido bastante bien claro el ministro en relación a el superávit se devuelve en baja de impuestos, y eso es lo que sucedió y es lo que va a seguir sucediendo hacia adelante, y el foco en la innovación, en donde bueno, el INTA tiene un rol fundamental. Nosotros venimos trabajando mucho, sobre todo en todo lo que tiene que ver
las métricas para favorecer los esquemas de certificación, de trazabilidad y el posicionamiento de los productos. Y en relación a la ley de semillas, bueno, ha habido intentos y de hecho en la ley de bases hubo un intento por un acercamiento a una mejora en la protección intelectual de las semillas que no prosperó después en el Congreso, pero bueno, esa es la línea. Última. Martín Caride estaba allá atrás, levantando la mano desesperadamente, pero después la seguimos e incluso con Susana después lo seguimos charlando en el café. Gustavo, no, la pregunta mía sería sencilla, me gustó mucho la disertación, varias veces hemos escuchado algo parecido, y la pregunta ahora que estamos arreglando la macro y con la liberación de los servicios, ¿por qué creemos que vamos a aumentar la productividad y vamos a aumentar el rinde de los cereales, por ejemplo, o de la soja, mejor dicho? ¿Cuál es el motivo que podemos estar esperanzados? Bueno, déjame que la responda yo porque lo acabo de... Nosotros hace 4 años presentamos un trabajo que publicamos en donde dijimos que la Argentina perdía en ese momento 3.000 millones de dólares por no respetar propiedad intelectual en soja. Si comparábamos la diferencia entre el rendimiento promedio hasta el año 2020 de 5 años promedio Argentina, 5 años promedio Estados Unidos y 5 años promedio Brasil. En ese momento eran casi 4 quintales que teníamos por debajo de Brasil y de Estados Unidos. Y arrancamos todos en el mismo nivel, 2.300 kilos, en la época del 90, en la década del 90, arrancamos todos ahí. Hoy, los últimos datos del 2020-2025, según datos de Luzda, que publicó hace muy poquito, ya no estamos en 4 quintales. Si ponemos la seca del 23, estamos en 8 quintales de diferencia. Y si no es con la seca y ponemos el promedio, son 6 quintales de diferencia. Esos 6 quintales de diferencia hoy son 4.000 millones de dólares que no ingresan al país. Pero lo que es peor es que hay 150 dólares por hectárea que no le entran FAS al productor. Con el valor FAS. O sea, pingüe negocio estamos haciendo por no respetar propiedad intelectual. Puntualmente, cuando dejamos de ingresar de ingreso bruto, 150 dólares más por hectárea, y puntualmente a las arcas del Estado, tomando el valor FOB, 4.000 millones de dólares. Gustavo, Me parece que... Gustavo, yo no hablo de eso porque creo que está claro, sino del costo de las zonas fronterizas o del NOA, del NEA, que cada vez está más difícil llegar al puerto, lo que es la logística, han aumentado los costos. O sea, ¿por qué somos competitivos hoy? No por el rendimiento. No lo podéis utilizar a esa tecnología. Bueno, no sé puntualmente, obviamente ahora con los precios de la soja en el NEA, en el NOA, mover 1.000 kilómetros la soja a Rosario es muy complicado, es muy difícil. Lo mismo es en el caso de maíz, y yo comparto tu preocupación. Lo que digo es, hay una cantidad de cosas que están en manos nuestras que las podemos resolver, y hay otra cantidad de cosas que no las podemos resolver, y las que podemos resolver no las resolvemos tampoco. Entonces, el planteo puntual, independientemente de la realidad, de la estrechez de los números, hoy lo hablábamos con Francisco en la Fundación, o de lo negativo de los números, sobre todo del cultivo de soja, tiene que ver también con decisiones mal tomadas por parte nuestra, puntualmente en lo que hace a la producción y al posible incremento de la producción, con una cantidad de decisiones que están en nosotros. También están en nosotros decisiones que tienen que ver con la ganadería, en lo que hace a la identificación, en lo que hace a la trazabilidad y demás, que Carlos lo puede digamos, detallar, pero la realidad es que también depende mucho de nosotros, y puntualmente el momento que tenemos es un momento difícil, pero si nos quedamos quietos va a ser cada vez más difícil. Y si nos ponemos las pilas y empezamos a ver cómo salimos, tanto en el NEA, en el NOA o en las actividades que sea, que estén más comprometidas, entiendo que... Te lo hago al revés. ¿Qué consejo nos das a los productores para que en 2 o 3 medidas podamos mejorar y aumentar la productividad? El uso de fertilizantes, que está creciendo y que está cada vez... Bueno, el maíz está marcando claramente, cada vez que hacemos las proyecciones, el que más se diferencia es el maíz.
Y sin embargo, el consumo de fertilizantes de la Argentina sigue estancado en 3.800.000 toneladas. No llega a 4 millones de toneladas cuando la Fundación planteó que debía estar en 6, 7 u 8. Gustavo, yo te digo, más no lo tecnológico, sino la presión hacia la Secretaría de Comercio, hacia las otras instituciones, en qué podemos asociarnos todo el sector para mejorar la competitividad de las zonas que están más alejadas. Bueno, Martín, si querés lo seguimos en el café porque se hace por ahí largo para el resto, pero me parece que hay una cantidad de cosas que podemos hacer para mejorar competitividad, independientemente de las dificultades que existen en cada una de las zonas. Pero hay un montón de cosas por hacer. De hecho, cuando podemos y cuando tenemos un marco razonablemente estable, se ha crecido. Después estamos estancados. Lamentablemente es así. Estábamos estancados en lácteos, estábamos estancados en carne, estamos estancados en soja. En lo único que estamos creciendo es en granos forrajeros y la realidad es que los 140 millones de toneladas que nunca pudimos superar, 142 fue el máximo, venimos planteándolo hace 15 años que deberíamos estar ya en 150 o 160. Hoy estamos planteando 173. Si me preguntas a mí, ¿sos optimista para alcanzar 173? Sí, en un país que acompañe, en un marco, digamos, macroeconómico que acompañe, en un marco de transparencia que acompañe, en un marco de competencia leal y puntualmente con un desarrollo de nuevas tecnologías que nos permitan hacerlo. Comparto con vos, por eso, comparto con vos la idea era desde acá hacer una idea común entre las instituciones para ver cómo podemos mejorarlo. Y la macro es fundamental para poder tener la micro, pero creo que va a demorar por los impuestos, por las retenciones, por lo que sea, pero va a demorar bastante para empezar. Sin duda. Bueno, gracias Martín y disculpas lo largo de las contestaciones, pero yo me alegro un montón de haber podido de vuelta plantear estas miradas de largo plazo pensando en la demanda, pensando en lo que los clientes potenciales que tengamos van a estar mirando. Le agradezco un montón a Agustín que haya venido y, bueno, por supuesto, Marcelo y a todo GPS el hecho de esta, entre comillas, nueva forma de trabajar en algunos temas que nos hemos planteado de GPS y desde la Fundación. A todos ustedes que siguen y que siempre son caras visibles en todos los seminarios desde hace, no sé, 20 y pico de años, ya estamos todos un poquito más blancos. Y Gastón al banco, por supuesto que nos da las instalaciones y ahora la despedida oficial del presidente de la Fundación.